Familia, iglesia, amigos, Dios les bendiga más aquí para dar la palabra del Señor. Para mí es un privilegio, es una gran responsabilidad después de haber orado, adorado al Señor, cantado a través de las alabanzas y estar reunidos aquí ahora con lo que siempre me han oído decir. No me cansaré de decírselo, aún allí a la distancia, aún en la comodidad, entre comillas, de solamente pedirle que esté en la mejor posición, no solamente de su corazón, sino física, para que adopte allí en la sala de su casa, en el comedor, bueno, pero menos acostado, si es una sugerencia de nosotros como pastores de la iglesia, menos acostado, no es la mejor actitud ni para adorar al Señor en esta circunstancia de nuestra reunión de adoración del domingo de la mañana, menos para escuchar la palabra del Señor. Este contexto de nuestra reunión de adoración de la mañana. Con todo, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y hemos orado siempre, no solamente ahora, sino cuando estábamos en un templo, en un salón, que mientras oramos, mientras la palabra es predicada, el Señor extienda su mano de ver para que aliente, le fortalezca, sane si está enfermo, haga milagros en su vida. Somos los más convencidos que el Señor tiene poder para a la distancia. No se trata de que el pastor le toque, no se trata de que el pastor esté allí o en su casa para que Dios obra. Trata solamente de la misericordia del Señor. Así es de que Dios les bendiga. Como les daba, este mes es el mes se conoce a nivel mundial dentro del contexto evangélico protestante, el mes de la Biblia. Así es de que estoy dando una serie de sermones, de 3 o 4 sermones con relación a las escrituras. ¿Por qué la Biblia? Hoy les quiero hablar de la importancia de las escrituras. A muchas personas he oído decir: ¿qué me puede enseñar a mí un libro tan antiguo como la Biblia? ¿Qué me puede enseñar a mí un libro que fue inventado por el hombre? Para muchos, la Biblia está mandada a recoger, es arca, es obsoleta. Para otros es buena y puede funcionar como un amuleto a la entrada de la casa, en la sala o de noche cova. Para otros la Biblia no la pueden leer porque de pronto se pueden volver locos y es mejor que no la lea, mi hijo, es mejor que no la lea, hija, porque se puede volver loco o loca. O como me dijo un muchacho en la cárcel una vez que estuve haciendo una visita, me dijo que las hojas de la Biblia eran las mejores para armar los cigarrillos de bazuco, tan delgaditas y de un papel muy fino, y que además le salían porque leaban la Biblia y tenía una granja de hojas para armar sus cigarrillos. Así de que muchas personas pueden pensar de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su de vida, lo que sea con relación a las escrituras. Para algunos puede ser importante de una manera y para otros la Biblia es importante de otra manera. Pero hoy quiero hablar por las escrituras mismas, cuál la importancia de las sagradas escrituras. Yo le voy a pedir entonces que abra su Biblia allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, 14 al 10. Busque allí, le pido al favor siempre que tenga su Biblia en su mano y un cuaderno de apuntes, una agenda, para que usted de pronto tenga en cuenta la enseñanza, la predicación. ¿Ya encontró? Bien, dice de la siguiente manera: pero por lo que se refiere a ti, mantente leal a las cosas que has aprendido y en las que se ha confirmado tu fe, porque tú sabes de quién las has aprendido y que desde las has conocido las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría, la salvación por medio de la fe ponemos en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil enseñar, para convencer del error, para corregir, instruir en justicia o entrenar en la integridad, para que el hombre de Dios esté completo y plenamente equipado a toda buena obra. Señor Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa oportunidad que me da de presentarme delante de ti
y por ti, Señor, ante tu pueblo. Dios, solamente que boca mi corazón sea un canal de bendición. Limpia, purifícame, Señor, y que lo que tú quieres que tu pueblo aprenda o recuerde sea lo que sale de mi boca. Dios, gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos, gracias, Señor, por cada una de las personas que en estos tiempos tú les estás llamando y les has llamado para que te conozcan, crezcan y maduren en su vida de fe. Por eso, tu palabra sea para nosotros más que suficiente, en el nombre de Jesús. Bien, quiero hablarle entonces de por qué la Biblia es importante. Con base en este pasaje lo es Pablo, el apóstol ya próximo a morir. Está en la cárcel en Roma y él ya sabe que va a morir prontamente. Así de que son sus últimas palabras. Por eso es la segunda carta a Timoteo, el último libro que él escribe tal vez en el año 67 de nuestra era. Y por ser sus últimas palabras, son de radical importancia. Además, se las escribe a su discípulo Timoteo. Y le está hablando aquí, y quiero ponerlo de esta forma, le está hablando de la importancia que debe tener para Timoteo las Sagradas Escrituras. Y si para Pablo importante, para Timoteo era importante, para nosotros lo es. Y sobre todo, para nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es importante la Escritura, para nosotros también tenerlo. Así de que en primer lugar quiero hablar de que la Biblia es importante por marca la diferencia. El apóstol Pablo viene hablando en todo el capítulo número 3 de los malos hombres y cómo es su comportamiento y cómo será el comportamiento de estos hombres en los últimos tiempos, que hará de estos tiempos tan peligrosos. Pero una vez va terminando su línea de pensamiento con relación a los malos hombres, pone una marcada diferencia entre Timoteo, su discípulo amado, y estos malos hombres. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Timoteo de los demás? Influencia que recibió desde siempre por la Biblia, por las Sagradas Escrituras. Timoteo era judío por parte de madre, aunque era griego. Eso está en el libro capítulo 16, verso 1. Bien claro que fue la mamá de Timoteo la que lo educó en su fe, la que lo educó en las Sagradas Escrituras. Dice los judíos, dicen los expertos, que sus hijos de la más temprana edad entrenados en la Torá o en la ley o en la enseñanza de Dios. Aseguraban, dice una tradición, que sus hijos aprendían la ley desde que llevaban pañales y la bebían con la leche de su madre. Ellos jamás la olvidarían y jamás se apartarían del camino de Dios. Era tanto el énfasis y la importancia de las Escrituras que ellos definitivamente van diciendo que un niño desde pequeño iba a tener una mente transformada y mente diferente, un corazón diferente, porque esa ley iba a quedar en su corazón. Antes puede suceder cualquier cosa, se puede olvidar de su nombre, se puede olvidar de cualquier otra cosa, pero un niño educado así jamás se olvidará de la ley de Dios. Así de que Timoteo, como buen niño judío educado en toda la ortodoxia de las Sagradas Escrituras, padre, había conocido desde muy temprana edad lo que es la palabra de Dios. Eso marcó una diferencia en su comportamiento, en su pensamiento, en su estilo con relación a las demás personas que estaban a su alrededor. Por eso él dice, pero tú persistes, has aprendido. Hablando de los hombres malos, le dice Pablo, dice, pero tú persiste. Ese pero es adversativo y solamente está poniendo una diferencia grande entre, viene hablando que son los malos hombres y ahora Timoteo a quien se está dirigiendo. ¿Qué es lo que hace la gran diferencia? Lo que hace la gran diferencia, reitero, es que Timoteo había sido educado en la palabra de Dios. Hoy tiene que suceder exactamente lo mismo. Cuando un humano, desde pequeño, desde niño, dentro de la madre, educado en la palabra de Dios, cuando nosotros de pequeños, nuestros padres nos han enseñado la palabra de Dios, no importa dónde vayamos el día de mañana, no importa dónde estemos,
Esa misma palabra nos guardará todas nuestras áreas de nuestra vida. Usted dirá, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué no el Corán? ¿Por qué no el Bhagavad? ¿Por qué el Principito? Es que resulta que la Biblia es palabra de Dios. Vamos a explicar por qué es palabra de Dios. Pero tiene principios que ningún otro libro en la historia de la humanidad tiene. ¿Sabe? Las palabras del Antiguo Testamento a las refería el apóstol Pablo con relación a las Escrituras, son las que harían de joven Timoteo, el discípulo amado de el apóstol Pablo, lo harían una persona diferente. Hoy es exactamente eso. Se lo acabo de mencionar. Un hombre, una mujer se notarán que son hombre y mujer de Dios precisamente por lo que han conocido de Dios y de su palabra. Qué bueno, los padres que hoy están conociendo de Dios, que están llegando a la iglesia, qué bueno que esos padres enseñen desde pequeñitos a sus hijos. Aún hay jóvenes que están llegando a la iglesia, qué bueno que tomemos la buena costumbre, la sana costumbre, el mejor hábito de estudiar las Escrituras, de memorizarlas, de aprender. Si no solamente, bueno, Pablo estaba diciendo que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y en ese Pablo se estaba refiriendo solo al Antiguo Testamento porque el Nuevo aún no había sido canonizado o recopilado. Pero si el Antiguo Testamento eran las Sagradas Escrituras y eran tantas, ¿qué podemos decir hoy en día nosotros? Que tenemos toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así de que lo que tenemos que nosotros acá es que definitivamente el estudio de la Biblia, verla en práctica, hace la diferencia. Muchos jóvenes hoy en día, muchas señoritas, muchos hombres y mujeres viven de acuerdo a lo que el último psicólogo dijo, a lo que el último sociólogo mencionó, viven de acuerdo a lo que el gran ateo de moda está explicando y está diciendo. Y pueden vivir así y comportarse así. Que, por ejemplo, si el máximo jerarca de la iglesia dijo, bueno, nosotros estamos de acuerdo, aprobamos las uniones homosexuales y los matrimonios homosexuales, entonces ahora todos van a decir, listo, el Papa dijo, Francisco dijo que está bien las relaciones homosexuales, pues casémonos hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque ya lo aprobaron. No importa lo que alguien diga, no importa lo que cualquiera de ellos diga, lo importante, lo verdaderamente importante y que marca la diferencia entre unos y otros es la palabra de Dios. Alguien dijo que solamente hay dos clases de personas en este mundo: los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y creerle a Dios es creer lo que está escrito en su palabra. El apóstol Pablo sabía que para esto, cuando él escribió su carta, el cristianismo estaba asediado, y no solamente el cristianismo. El apóstol Pablo sabía que Timoteo, que iba a ser colocado como un joven pastor en la isla de Creta, inclusive, iba a ser asediado por falsos maestros, por falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y el apóstol Pablo sabía que Timoteo podía ser tentado a abandonar la fe o modificar la doctrina y la enseñanza que una vez Pablo ha enseñado. Pero Pablo le está aconsejando: mire, Timoteo, a su pasado, aférrese a las enseñanzas que usted ya recibió acerca de Jesús y que son verdades eternas. Recuerde lo que usted aprendió desde pequeño con relación a la Biblia. Es que es importante que aprenda escrituras a temprana edad. Eso será grave para siempre y ello le guarda. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No debemos permitir que nuestra sociedad actual, con todos sus pensamientos de relativismo moral y espiritual, distorsione o aplaste la verdad eterna de Dios que ha sido puesta en los corazones. Yo le animo hoy de todo corazón a cada uno de ustedes. No solamente hablemos de niños físicamente, me refiero hoy a niños espirituales que apenas están llegando a conocer la palabra de Dios a través de estos medios virtuales, que apenas se están congregando en iglesia. Yo los animo a ustedes a que fundamenten su fe en las Escrituras, que no se dejen engañar, porque cuando alguien viene a engañarles y a enseñarles una doctrina rara y extraña, usted lo que ha aprendido
no se parece a lo que esa persona me está diciendo. La Biblia dice, no vea, es muy diferente a lo que esta persona me está diciendo. No use confianza, ¿sabe por qué? La misma escritura es inspirada por Dios y dada por el Espíritu Santo, le guarda su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cada día, por favor, dedique tiempo a pensar en los principios y fundamentos de su fe que se encuentran en la palabra de Dios. Dedique tiempo a meditar en lo que la Biblia dice que edifica su fe. Timoteo, muy seguramente, fue uno de esos creyentes que pertenecían a no solamente a una generación de cristianos que apenas conocía de Dios. Si nosotros leemos la escritura en capítulo 1 de Timoteo, atrás en capítulo 1, nosotros podemos darnos cuenta que Timoteo no se convirtió a la fe cristiana, al cristianismo, porque escuchó que alguien le dijo algo, por ahí alguien que pasó predicando. No, Timoteo sabía las escrituras pequeño. Escuche, su abuela y la mamá de Timoteo le habían enseñado las escrituras desde pequeño. Esa base de la fe era la herencia de la fe. Y quiero darle una aplicación sencilla. ¿Cuál es el que nosotros le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado que usted le está dejando a sus hijos? Usted le puede dejar dinero, le puede dejar un carro o una casa, pero eso va a desaparecer. Pero el mejor legado que usted le puede dejar a sus hijos, que marcará la diferencia, no importa dentro de 50, 20 o 10 años, cuando esta sociedad cada vez sea más corrupta y más, si usted le ha dejado un legado de fe fundamentado en las Sagradas Escrituras, sabe, esos niños que mañana serán jóvenes y adultos, serán el fundamento, serán definitivamente los salvaguardas de la fe del cristianismo de esa época. Jesús mismo ha dicho que los niños vinieran a él, según Mateo capítulo número 19, verso 13 al 15. A los niños venir a mí. Jesús sabía que él tenía gran esperanza, el cristianismo tendría una gran esperanza cuando niños fueron formados en las Escrituras. A semejanza de la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, tenemos también nosotros hacer nuestra parte en guiar a nuestros hijos al Señor. Eso marca totalmente la diferencia. Usted sabrá cuando un niño, cuando un joven es verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios, con lo que habla, con sus comportamientos, que es muy diferente a aquel que ha sido formado en groserías, en regaño, en incredulidad, en ateísmo, en inmoralidad y en pecado. ¿Por qué la escritura es importante? Porque marca una diferencia en el estilo de vida y en el destino eterno de una persona. Marca la diferencia. Y nosotros estamos llamados a marcar la diferencia solamente por la herencia de las escrituras. En segundo lugar, la Biblia es importante, que da sabiduría. Y es importante esto, la misma escritura en el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y es importante esto, el libro de Proverbios dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Sabe de dónde es esta sabiduría? ¿De dónde adquirimos esta inteligencia? La Biblia la dice, allí está en las Sagradas Escrituras. Vea lo que dice de la siguiente manera. Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en Cristo Jesús. No hay otro en el mundo que dé tanta sabiduría, que dé tanto conocimiento, no de música, no de letras, no de matemáticas, como lo da la palabra en cuanto al conocimiento de Dios y al conocimiento de nosotros. Uno de los grandes reformadores del siglo XVI, Juan Calvino, tenía muy claro eso. Él decía que al conocer a Dios por la Escritura, nos conocemos a nosotros. La historia de una enfermera de un pabellón de niños en un hospital de Inglaterra. Ella misma decía que encontraba la vida inútil y sin sentido. Ha habido muchos libros y estudiado muchas filosofías, tratar satisfacción para su alma, pero no había encontrado nada.
pero nunca había probado la Biblia. Porque una amiga, escuche esto, de esta enfermera le había dicho y le había convencido con argumentos que la razón se peleaba con la Biblia. Es mejor que no la leyera por libro para antes. Cierto día llegó un visitante a la sala del pabellón de niños donde ella trabajaba y dejó algunos ejemplares de los evangelios. Así de que cuando los dejó allí, este hombre dejó convencida a la enfermera para que cuando él ya no estuviera, leyera a estos evangelios. Así de que cuando el hombre se fue a limpiar el ejemplar de, dice ella, brillaba y relucía con la verdad. Y se respondió a esas. Las que acabaron por decir fueron las de Juan 18:37. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Continúa diciendo la mujer. Así que escuché esa voz y oí la verdad y encontré a mi Salvador. Alguien dijo que la persona más sabia de este mundo no es aquel que tiene un cerebro como el de Einstein. La persona más sabia que con el conocimiento que tiene, aplica vida y vive de la manera más correcta en lo moral, en lo espiritual y en todas las áreas de su vida. ¿De dónde provienen estos principios? De las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro que informa, pero también es un libro que forma y transforma. Así de que la Biblia nos da, usted puede encontrar libros, le darán información, pero no lo van a formar y menos lo van a transformar. Podemos nosotros encontrar, usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras un libro que le va a dar a usted el conocimiento que usted necesita con relación a Dios y a usted mismo. Dicen los expertos que hay dos clases de revelación: la revelación general, que es el universo, que es la creación y todo lo que usted ve. Aún esta revelación con todo lo que nos es insuficiente para conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Y hablan entonces de la revelación especial. Y la revelación especial es también, al igual que la forma como Dios quiere que lo conozcamos, pero es tan especial que es Biblia. Podemos conocer a Dios a través de la creación, pero nos es insuficiente porque podríamos caer en la idolatría al sol, a la luna, como antiguos nuestros antepasados, o la adoración de los animales y de las plantas. Pero cuando leemos la Biblia, podemos conocer al Dios verdadero, porque la Biblia, siendo la revelación de Dios, lo que Él quiere que nosotros sepamos acerca de Él, lo dejó en la Escritura y nos mostró al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia da a nosotros la sabiduría que es Jesús, para que tengamos vida eterna. Y la mejor forma de ser sabios y demostrar sabiduría es reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una y otra vez la Escritura les habla a hombres y mujeres el camino hacia Dios. Hay un dicho antiguo que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y de ahí entonces las religiones dicen: bueno, si todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones conducen a Dios. Y entonces dicen: es que el Dios de los musulmanes, el Dios de los budistas, Dios de este y el Dios de aquel, es el mismo Dios para todos, es el mismo Dios de los cristianos. No, no es cierto. El Dios que presenta la Biblia es único y diferente. No es Alá, no es el profeta Mahoma. No, Jesús es Dios. ¿Sabe? Escuchaba a alguien decir esta semana que había visitado una familia y que le habían dicho que Jesús era su hermano mayor y que también el arcángel del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Hay religiones falsas o grupos cristianos falsos. Lo voy a decir de una vez tan cierto como pueda. Los Iglesia del Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dicen que Jesucristo es el Adán del Antiguo Testamento. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que esto es Dios, y nosotros lo adoramos a Él porque Él es Dios, Él es nuestro Señor. Dios, si Él no hubiera sido Dios, no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera muerto en la cruz del Calvario por salvar y perdonar nuestros pecados. Nadie lo hubiera podido haber hecho como Jesús lo hizo, ni los pecados como Él los perdonó, ni resucitar al tercer día. Él es Dios. La Biblia nos lo enseña, nos da sabiduría.
Y si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. A decir verdad, nadie que esté buscando el camino correcto, nadie que esté con la verdad, tiene derecho a dejar la Biblia de lado. No puede esa persona, yo quiero conocer la verdad, voy a conocer la verdad, y no leer la Biblia. Un libro como las Sagradas Escrituras, con ese historial, con ese impacto que ha tenido sobre toda la humanidad, no puede ser tomado a la ligera, porque contiene una sabiduría salvadora que no hay en otro libro. Una sabiduría salvadora que conduce hacia Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ningún otro libro dirige al ser humano hacia la salvación en Cristo Jesús. Como dijo alguna vez, yo sé qué hizo Jesús de los 12 a los 30 años. Pastor William, yo sé qué hizo Jesús. Yo le dije, bueno, dígame. Y me dijo, mire, Jesús estuvo entre los lamas del Tíbet y después se fue a las pirámides de Egipto a aprender toda la sabiduría de lo que él dijo. Le dije, bueno, ¿y dónde yo eso? Su respuesta fue, yo lo leí en el Caballo de Troya 5 y en el Caballo de Troya 6, una serie de libros de J. Benítez. ¿Sabe? Las personas hoy en día están diciendo, mire, yo sé que Jesús se casó con María y tuvo hijos. ¿Y dónde lo leyó? No, en el Código Da Vinci de Dan Brown. Mire, yo sé que Jesús tuvo relaciones homosexuales con su discípulos. ¿Dónde leyó eso? No, en la última tentación de Cristo, etcétera, etcétera. La gente puede recopilar información de cualquier libro, cualquier elemento de fábula y misterio que se esté inventando por ahí cualquier persona. Pero la Biblia, como palabra de Dios, no es un libro. El libro, es el libro de libros y es el que nos da información correcta con relación a quién es Dios, es el Señor Jesucristo y quiénes somos nosotros. Le aconsejo que la lea, la estudie y la ponga en práctica. Hay que leerla, hay que oírla, hay que estudiarla, hay que memorizarla y hay que meditarla. Estudiarla, memorizarla y meditarla. Dios transformará nuestras vidas y nos hará hombres y mujeres activamente sabios. En tercer lugar, la Biblia es importante por su inspiración. Escuche lo que dice. Toda la escritura, el versículo 7, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura apunta a Cristo y es inspirada por Dios. ¿Sabe? La Biblia no es una sección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No es un libro que el hombre se haya inventado para inventarnos a Dios, para asustar a la gente. No es un libro que el hombre se haya inventado para inventarse contos acerca de Dios. No. Por medio, escuche esto, del Espíritu Santo, Dios zona y su plan a los creyentes que escribieron su mensaje. Eso está en 2 1, 20 y 21, porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese es el proceso que es comunicación verbal y plenaria de las Escrituras. Desde su concepto personal, desde lo que conocían y sabían, desde su historia, desde su cultura, desde sus propios talentos, idioma y estilo, ellos escribieron, no lo que se les... Ellos escribieron lo que Dios quería que ellos vieran. ¿Sabe? La escritura es totalmente confiable, absolutamente confiable, porque Dios controló sus escritos. Sus palabras son completamente autoritativas para nuestras vidas. La Biblia es palabra de Dios y es inspirada por Dios. Y es lo que nos protege a nosotros de falsas enseñanzas, lo que nos protege a nosotros de la muerte eterna y nos dice cómo vivir, la que nos enseña cómo vivir, cómo saber vivir. La única fuente de conocimiento acerca de Dios, es la única forma de conocimiento para poder ser salvos. Dios quiere mostrarle a la humanidad cómo volverse a Él. Dios quiere mostrarle a la humanidad cómo ser salvo. Dios quiere mostrarle a la humanidad cómo no ir al infierno, cómo ser libre de ataduras de pecados. Dios quiere mostrar a la humanidad cómo en realidad ser libres de Satanás, del pecado y de la muerte. Solamente
solamente a través del estudio de las Sagradas Escrituras obtener todo lo que tiene para nosotros. Hay que leerla, hay que estudiarla para descubrir la verdad. ¿Sabe? Nosotros podemos escuchar, como alguien dijo, la Quinta Sinfonía de Mozart, El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. Nosotros podemos leer un libro de Shakespeare, nosotros podemos escuchar un cantante famoso y decir, vea qué inspira. O podemos ver a un comentarista de fútbol diciendo, mire, ese jugador entró inspirado, cantando totalmente inspirado. Mire esas palabras de ese poeta. Pero no es lo mismo decir inspirado con relación a cualquiera de estas cosas, con relación a lo que dice que la palabra de Dios es inspirada por. Hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, estamos hablando de que Dios exhaló, sopló de su espíritu y de sabiduría en los santos hombres, Pablo, Mateo, Moisés, Isaías, Jeremías. Ellos fueron inspirados, Dios sopló en ellos su palabra para que ellos la vieran. Dios no alienó a cada uno de ellos desde su personalidad, desde su estilo. ¿Quiénes eran ellos? Pero Dios puso en el corazón de ellos lo que había que escribir. ¿Por qué la Biblia entonces es inspirada? Quiero mencionar para terminar 4 cosas con relación a por qué podemos confiar en la inspiración de la palabra de Dios. Primero, la Biblia no contiene errores. En los escritos originales, un teólogo dice, en los escritos originales tiene errores. Pueda que al pasar de un idioma a otro, en la traducción, en las diferentes versiones, algún número, algún dato, algún nombre, pero en los escritos originales no tiene errores. La inerrancia significa que definitivamente Dios ha puesto en su palabra lo que nosotros quería que supiéramos sin ningún error. Es muy importante esto. Tenemos un texto 100% sin errores. Tal vez alguien puede pensar, pero hay algunos detalles allí. Bien, lo que quiero decir con esto es que la inerrancia tiene que ver con la verdad de lo que la Biblia menciona. La inerrancia de las Sagradas Escrituras está basada en la persona y autoridad de Jesús. ¿Sabe? La Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de psicología. La Biblia no es un libro de ciencias naturales. Por eso usted no encuentra elementos exactos en ninguna de estas áreas, pero sí va a encontrar la verdad de Dios sin errores con relación a Jesús, con relación a Dios mismo y con relación a nosotros. ¿Sabe? Jesús no solamente conservaba la enseñanza moral que encontramos en la Biblia como inerrante. Él mencionó definitivamente, Jesús, que los escritos de Moisés, llamados el libro de ley o el Pentateuco, fue escrito por Moisés. Moisés es el autor, humanamente hablando, de el Pentateuco. También nosotros podemos encontrar que definitivamente la historia de Jonás, mencionada por Jesús, también fue real. También Jesús habló de Noé y del diluvio como un acontecimiento real. Las personas desvirtúan la Biblia diciendo que está lleno de leyendas y fábulas. La Escritura es inerrante, la Escritura es la verdad. Inspirada por Dios y es palabra no solamente porque es inerrante, sino porque es infalible. Quiere decir no puede fallar. Significa es segura, significa que Dios no miente. La Biblia es infalible porque en ella encontramos la verdad de Dios y Dios no es mente confiable. Todo lo que ella dice para nosotros y en todo lo que dice que va a acontecer. Es infalible, no falla. Lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. La destrucción del imperio babilonio, del imperio egipcio. Todo eso está registrado en las Escrituras y también las palabras acerca del fin. ¿Sabe? Tito capítulo 1 verso 2 dice: hasta la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no prometió desde antes del principio de los siglos. Y Pedro dijo:
porque tenemos la palabra profética más segura, es confiable, es verdad. Podemos fiarnos de ella para nuestros asuntos personales. La Biblia dice, el escritor hebreo dice que es imposible que Dios mienta. Usted puede encontrar en las Sagradas Escrituras un texto totalmente confiable. Puede decir, como dicen los salmos, la suma de tu palabra es verdad. Todas las promesas que están escritas allí, Dios las ha cumplido y las va a cumplir. Porque Dios dice pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, guarda sus mandamientos hasta generaciones. Porque recta es la palabra del Señor y toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 33:4. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló, lo ejecutará. Números 23:19. La palabra de Dios será cumplida y toda promesa o juicio serán realizados. Dios no comete errores. No solamente Dios es un Dios verdadero y fiel, sino que también es omnisciente. Él todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Cada detalle del universo, pasado, presente o futuro, imposible, es conocido perfectamente por Dios. Dios conoce cada detalle del universo, pues lo creó, Él lo hizo. Por tanto, toda su palabra, escuche esto, toda su palabra es confiable y es verdadera. La Biblia no tiene ni el más pequeño asomo de error o de mentira. Usted puede confiar en las Escrituras, porque es inspirada por ti, porque es Dios. Si la hubiera inventado cualquier hombre, ya hubiera desaparecido. No hubiera resistido el tiempo, no hubiera resistido los ataques, no hubiera resistido a todos sus enemigos, no hubiera resistido a los ateos que desvirtúan que la palabra de Dios. Y por último, quiero decir que la Biblia es autoritativa. Decir que es autoritativa, que es la autoridad máxima en asuntos de moral, en asuntos de ética, en asuntos de principios. Hay muchos libros que dicen ser palabra de Dios. El Corán, el libro sagrado del Islam, dice ser palabra de Dios. El libro del Mormón dice ser palabra de Dios. Los hindúes creen que el Bhagavad Gita es la fuente de la verdad. Karl, su cosmovisión atea, decía que el manifiesto comunista era la última verdad. ¿Sabe? Nosotros sabemos y entendemos por el Espíritu Santo que la Biblia es la verdad. No necesitamos nosotros instrucciones de otra procedencia. La Biblia no respalda lo que otros dicen. Los libros más bien respaldan lo que la Biblia dice. Nosotros no sometemos la Biblia, nosotros nos sometemos a lo que la Biblia dice. ¿Sabe? La Biblia está completa, perfecta y es la máxima autoridad en asuntos de fe. Facción y autoridad de la Biblia hacen que sea la máxima regla en religión. ¿Sabe? Para el creyente, nuestra máxima autoridad en asuntos de fe y vida es no es una iglesia, no es el pastor, no es ningún hombre o ningún otro libro, solamente la Biblia como revelación directa de Dios para que el hombre conozca su voluntad y viva por ella. La iglesia tradicional, los mormones, los testigos de Jehová ponen por encima de la Biblia como palabra de Dios, ponen otros libros, ponen la tradición, el magisterio de la iglesia y han dado tantos dogmas y hoy en día han tenido que echar por tierra esos dogmas. ¿Sabe? Ninguno de ellos está en las Escrituras. La Biblia es fuente de autoridad. Haríamos bien en recurrir siempre a ella. Todos debemos entender y saber definitivamente que no hay, escuche esto, no hay, lo digo como pastor y amigo, no hay nuevas revelaciones. Yo desconfío de las personas que dicen, es que Dios me dijo, es que el Señor me apareció en un sueño y me dijo. A menos que estén hablando que encontraron en la Biblia. De lo contrario, es que Dios me habló y me dijo que yo tengo esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que fulano o fulana de ¿qué es esto? Dios me habla a mí todos los días.
Yo desconfío de eso, porque la forma más clara y exacta como Dios nos da es a través de las Sagradas Escrituras. Es nuestra norma de fe y conducta. Ningún libro, ningún asomo ni nueva revelación de cualquier persona son inspirados por Dios, ni tienen el nivel de autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son nuestra autoridad final. Tenga mucho cuidado. Que cuando alguien venga a hablarle de Dios, que cuando alguien venga a hablarle de nuevas revelaciones, todo estrado a la luz de las Escrituras. Por favor, tengamos cuidado en estos tiempos cuando saldrán personas diciendo Dios me dio una nueva iglesia. Cuando salen personas diciendo es que yo obtuve una nueva revelación. Y cuando dicen eso, pues ni modo de decirles porque dicen habló, pero la forma de contrarrestar cualquier nueva revelación es por medio de las Escrituras. Le animo a leerla, a estudiarla, a memorizarla. Le animo a que usted diga la palabra de Dios por medio de la predicación. Le animo a que usted la lea, estudie, y cuando escuche nuevas cosas, un nuevo predicador que está en internet. Hoy estamos expuestos a miles de predicaciones por internet. Someta lo que usted escucha a la Biblia. Usted la tiene en su casa, léala, estúdiela. Yo estoy convencido de algo y ya termino. Yo estoy convencido de algo. Que las sectas, las doctrinas falsas de error y de mentira y sus líderes y todo lo que ellos enseñan tienen culpa de cómo engañan y manipulan a las personas. Esos líderes culpables, esos supuestos pastores que manipulan y engañan y tuercen las Escrituras son culpables. Pero también tengo que decir algo. El 50% de la culpabilidad del 100% tiene que ver misma y las mismas personas que oyen y escuchan. Porque tienen la Biblia y ellos tienen la responsabilidad de llegar a su casa y leer y comparar lo que oyeron con lo que la Biblia dice, a ver si es cierto. Y si no es cierto, no se dejen engañar. Y si no es cierto, entonces sencillamente no seguirán escuchando eso allí ni volverán a ese lugar porque está en contra de lo que Dios dice. Por eso, ¿por qué es importante la Escritura? Por la diferencia que marca. ¿Por qué es importante la Escritura? Por la sabiduría para la salvación que nos da. ¿Por qué es importante la Escritura? Porque es palabra de Dios, porque es inspirada por Dios y es inspirada. Y cuando hablamos de inspirada, decimos que es inerrante, que es infalible y que es autiva y que es absoluta. Miren, mis hermanos, definitivamente hoy con tantas relativas, las personas dicen, pero tiene la verdad. ¿Quién tiene en cuanto al amor, al comportamiento, a las actitudes? Si cada uno podemos hacer lo que queramos, eso se llama anarquía y desorden. La Biblia es absoluta. La Biblia habla en términos absolutos. Y si usted quiere vivir una vida eterna en visión y en prosperidad, reciba el consejo, lea la Biblia, estúdiela y sométase a ella. La Escritura es inspirada por Dios. Hoy les hablé de la importancia de las Escrituras. En 8 días les hablaré de la utilidad de las Escrituras. Mientras tanto, oremos a Dios y démosle gracias. Señor Dios, gracias por ti, tu misericordia, gracias por tu verdad. Gracias por enseñarnos lo que nos tienes que enseñar cada día. Tu palabra la Señor, y no hay nada en este mundo, Dios, que nos pueda dar el camino hacia ti, que nos pueda mostrar quién eres tú, Señor, sino solamente tu palabra. Gracias porque tu palabra nos desnuda y nos deja al descubierto delante de ti, porque tu palabra es como un espejo que nos muestra claramente quiénes somos. Porque tu palabra es una luz que ilumina nuestro camino para no tropezar, para no caernos. Porque tu palabra es alimento que fortalece nuestro espíritu y todo nuestro ser. Tú bendigas esta iglesia, que tú bendigas cada familia con tu palabra, que tú bendigas a cada uno de nosotros con el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios,
Nombre poderoso de Jesús. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bien, muchas gracias por haber compartido con usted. Saben las actividades que los tenemos, reunión de servidores. Que el Señor les bendiga.